yo creo que para mí es el más importante de todos porque como que engloba los 7 hábitos. Solo les quería preguntar, ¿quién de ustedes no ha recibido el curso de los 7 hábitos? Tal vez solo para... me pudieran... ¿A qué les suena el término sinergia? Lo que se les venga a la mente. A ver si hay algo que Que hay como empatía, que hay atracción. Donde se pueden aprovechar 2 recursos para un mismo objetivo. Gracias, Pavel. Perdón. Empatía. Fusión. Fusión. Fernando. Podría ser, no sé, tal vez sí, tal vez fusión, pero... Fusión también. Sí. De acuerdo. Muchas gracias. Sinergia. Ilse, ¿me harías tú el favor de leerme este concepto? ¿Qué es la sinergia? Sinergia significa que todo es más que la suma de las partes. Por eso les contaba que para mí este es el hábito tal vez más bonito porque los engloba a todos. Es una parte donde yo les digo, miren, 1 más 1 puede ser igual a 3 y todos dicen, pero ¿cómo? ¿Verdad? No es posible, 2 más 2 igual a 5, pero con la sinergia, tal vez con las matemáticas no es posible, pero sí con la sinergia. Es cuando hacemos de que algo más pequeño se vuelva algo más grande. Y es precisamente, como dijeron los compañeros, ¿va? Cuando hay empatía, cuando nos unimos todos, podemos crear con la suma de nuestras ideas algo mejor. Sinergia consiste en valorar las diferencias, respetarlas, compensar las debilidades, construir sobre las fortalezas. Aquí los 6 hábitos anteriores, los 5, perdón, se conjugan. O sea, aquí está pues el ser proactivo, lo que nos decía Josué, el ganar, cómo se van fusionando y nos hacen crear algo mejor. Yo lo visualizo como una orquesta. O sea, yo puedo aprender a tocar todos los instrumentos, los puedo tocar, pero no los puedo tocar todos al mismo tiempo. O sea, la magia se da cuando un grupo se reúne y crean una sinfonía maravillosa, algo que nos hace vibrar, que nos hace maravillarnos, pero se logra con la unión del grupo, con la fuerza que esto nos da. Yo no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión recuerda el Karate Kid, la parte 3 del bonsai, de que había un bonsai que se lastima, pero le decía el señor al actor principal, le decía, no te preocupes, dice, si la raíz es fuerte, todo lo demás estará bien, porque él en un momento desconfía. Entonces los hábitos anteriores nos ayudan a fortalecer nuestra raíz. La sinergia ya está en el área de la victoria pública. Es cuando se me olvidan los egoísmos, es cuando yo pienso en los demás. Yo sé que yo voy a ganar, pero ustedes también. Entonces este es lo maravilloso de este hábito. Por ejemplo, podemos tomar un avión, si ponemos las partes por separado, pues no va a volar. O sea, cuando las unimos. Por ejemplo, podemos ver aquí en esta ilustración, si yo separo cada una de las partes, no me sirve de nada, ¿verdad? Pero cuando están todas unidas, ahí se crea la magia, ¿verdad? Están los motores, de que le van a dar la fuerza, las alas que después le van a dar la sustentación, el fuselaje donde van a ir las personas, los alerones, los frenos. O sea, al final, cada uno de nosotros somos un componente bien importante en esta empresa y nuestras diferencias nos tienen que unir, no separar. Y respetar, yo creo que se une esto también a los valores, al respeto, a la innovación, porque yo no puedo tener la razón en todo. Hay cosas de que los demás también tienen sus puntos y también esos puntos a mí me enriquecen. No es necesario que a veces yo crea que solo yo tengo la total razón, ¿verdad? No sé si a alguien se le ocurre algún otro ejemplo de sinergia, algo que les haya sucedido,
o que lo relacionen. Por ejemplo, les contaba una orquesta, que para mí es un ejemplo muy, muy bonito de la sinergia. Lester, muchas gracias. Tal vez cuando dos empresas se unen y hacen negocios y que tienen que ver con su proceso, una en el proceso productivo de la otra, ¿verdad? Y empatan procesos de manera que fluya el trabajo sin mayor optimización. Gracias, Lester, excelente. Yo creo que platicábamos de los retos, ¿verdad? De este proceso que nos ha llevado, creo que Jorge Valencia lo decía muy bien, o sea, yo estoy muy agradecido con la empresa con estos procesos, de veras, también Josué creo que lo decías, lo que nos ha hecho crecer, o sea, lo que me encanta de la filosofía de Covey es que todo viene de adentro para afuera, o sea, yo no puedo dar algo que yo no tengo, entonces, si mi raíz está fuerte, los frutos así serán. Entonces yo creo que esto también va a ser un reto después para que como empresas nos unamos ahí con Sentia, con Pharma, que veamos no solo en la unidad, sino que en el conjunto de la corporación, cómo podemos engrandecer esto y al final nos engrandecemos nosotros también. Este era el concepto que les contaba, que siempre podemos crear algo nuevo con la sinergia. Tal vez en nuestra mente a veces podemos creer de que la solución era esta, pero cuando nos unimos y empezamos a oír la diversidad, decimos, de veras, o sea, sí, había otra alternativa, había algo más que se podía hacer. Esta ilustración me gustó mucho, porque nos representa a todos como parte de un engranaje, y qué es lo que somos. Creo que cada quien su trabajo y su aporte a la corporación es muy valioso. O sea, en mi trabajo yo no podría hacer muchas cosas si yo no tengo a la persona que me hace las compras. Luego estoy ahí con calidad, con Roxy, con Carol, con todas ahí que analicemos. Luego estoy con producción. Entonces todos somos una parte importantísima. Con uno de estos componentes que falten, el sistema no funciona. No sé si alguien tenía alguna duda que les pudiera aclarar o algo. ¿Qué se necesita para hacer un equipo más sinérgico, cree usted? Yo pienso que la comunicación es vital. Yo creo que el hábito que nos decía Eric es fundamental. El respeto a las ideas, el pensar que no solo yo puedo tener las soluciones, no que de 10 cabezas puede salir una idea mejor que de la que piense solo yo. Muchísimas gracias por... perdón, Pavel. Por la luz no la veo. Yo creo que algo importante para lograr una sinergia es que ambas partes se conozcan. O sea, que una conozca a la otra y encontrar el común que los puede unir y esforzar porque ese común sea de beneficio entre ambos, ¿no? Excelente. Gracias, Pavel. No le va a costar mucho el curso. Gracias, Pavel. Les agradezco a todos su atención. Muchas gracias.